En el episodio anterior hablamos de cómo orar como un hijo y no como un mendigo, con confianza, identidad y acceso al Padre. Pero muchos se preguntan, si ya estoy orando, creyendo y confesando, ¿por qué no veo resultados? En este episodio 7 te mostraré la razón por la que la fe no funciona para todos y cómo vivir una fe firme y consistente. Esta es la razón por la que la fe no funciona para todos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe parece tener un efecto poderoso en algunas personas, mientras que para otras es como gritar al vacío? Oras, crees, confiesas y aún así nada cambia. Ayunaste, declaraste las promesas de Dios, pero el avance nunca llega. Y eso puede hacerte cuestionar si el problema está en ti, o peor aún, si todo esto de la fe realmente funciona. El problema con la fe. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el problema no es que tu fe está rota? Lo que sucede es que la mayoría de los cristianos intentan usar la fe como una fórmula mágica en lugar de vivirla como una ley divina. En este audio voy a mostrarte por qué la fe no funciona para todos y cómo asegurarte de que realmente funcione para ti. Aquí no estamos hablando de exageraciones, emociones o ilusiones. Se trata de comprender qué es realmente la fe, cómo funciona y por qué E.W. Kenyon enseñó que la fe no es un misterio. Es predecible, es confiable y está arraigada en leyes espirituales establecidas por Dios. Y lo mejor es esto. Una vez que entiendas esto, dejarás de luchar, esforzarte y adivinar. Comenzarás a vivir con una fe silenciosa, segura y consistente. Una fe que mueve montañas. El problema con tu fe, seamos realistas. Si has caminado con Dios por algún tiempo, probablemente has sentido una frustración silenciosa. Tú crees que la palabra de Dios es verdad. La lees, la confiesas y tratas de aplicarla. Pero cuando las cosas no cambian, te preguntas, ¿me estoy perdiendo de algo? Y aquí viene la parte que duele. Nos han dicho que si nuestras oraciones no son respondidas es porque no tenemos suficiente fe. Esa afirmación ha destrozado a muchas personas, las ha hecho sentir avergonzadas, incapaces o peor aún, abandonadas por Dios. Pero déjame decirte algo con claridad. El problema no está en tu fe, el problema está en el fundamento sobre el que te apoyas. La iglesia moderna ha reducido la fe a emoción, a desesperación, a súplica, pero la fe bíblica no es emocional, es legal. Es una ley espiritual y funciona de la misma manera siempre que la apliques correctamente. La fe se rige por leyes. E.W. Kenyon dijo, la fe se rige por leyes. No es un misterio. No es algo que no se puede entender. No es un tiro espiritual en la oscuridad. Eso lo cambia todo. Piénsalo. No necesitas sentir la gravedad para que funcione. Tampoco necesitas ver de inmediato cómo una semilla crece para confiar en que dará frutos si la siembras en la tierra adecuada. Esas son leyes inmutables, confiables, establecidas por Dios. La fe funciona de una manera similar. Pero si no conoces la ley o si la violas, no verás el resultado, aunque tu corazón sea sincero. Por eso tantos creyentes se frustran. Son honestos, pero están sinceramente desalineados con la manera en que la fe realmente opera. Hebreos 11:1. La fe es sustancia. Veamos Hebreos 11:1 y dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. ¿Lo notaste? La fe no es esperanza, no es un deseo vago. La fe es sustancia, es evidencia. Eso significa que la fe es real en el ámbito espiritual. Da forma a lo que aún no existe en lo físico. Pero aquí se profundiza. No puedes operar con una fe genuina si no estás seguro de tu posición en Cristo. Por eso muchos cristianos cortocircuitan su fe, porque no comprenden la justicia. Creen que la bendición de Dios se basa en el comportamiento y no en la posición en Cristo. Pero no puedes tener una fe audaz si todavía te ves como mendigo, como pecador lejos de Dios o como alguien que tiene que ganarse el favor del Padre. Tienes que verte como un hijo, como hija, ya aceptado, ya calificado, ya sentado con Cristo. La condición normal del creyente, Kenyon escribió, la fe es la condición normal del creyente, que sabe lo que es en Cristo. Eso es fundamental. Si tu fe no funciona, puede ser
porque tu identidad sigue arraigada en religión, no en relación. No puedes confesar la palabra con poder si todavía te consideras indigno. Por eso Satanás trabaja con acusación y con vergüenza para mantenerte enfocado en tus fracasos. Él sabe que un creyente que comprende su justicia es imparable. Por eso el mensaje de justicia no es opcional, es fundamental para la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí hay un detalle importante, el término original apunta a una palabra hablada y revelada. No se trata solo de leer escritura, sino de oír lo que Dios te está diciendo realmente por dentro. Y ahí es donde muchos fallan, intentan operar con una fe prestada. Repiten lo que oyeron decir a otros, pero esa palabra aún no se ha arraigado en ellos. La fe funciona cuando la palabra se revela al Espíritu. Hasta entonces es información, no transformación. La fe nace del Espíritu, no de la cabeza. Kenyon enseñó que el conocimiento sensorial no puede producir la fe. La fe es producto del espíritu humano recreado. En otras palabras, no se llega a la fe solo razonando. No se logra un avance solo con análisis mental. La fe no nace de la cabeza, nace del espíritu. Por eso alimentarte de la palabra no es solo un hábito, es una necesidad. Cuando la palabra se arraiga con profundidad suficiente, produce fe automáticamente. No hay que sudar ni forzar. Crece como una semilla. Así funciona la ley de la fe. Así que seamos prácticos. Si la fe no te ha funcionado, no desesperes. Revisa dónde está la conexión rota. 3 áreas claves. Vamos a examinar 3 áreas donde normalmente la fe se desconecta. Primero, revisa tu identidad. ¿Crees de verdad que eres justo en Cristo sin obras? ¿O sigues intentando ganarte lo que Jesús ya te dio? Segundo, revisa la fuente de tu fe. ¿Actúas por intuición o por palabra revelada? ¿Confiesas lo que oíste decir a otros o lo que Dios te ha hecho real? Tercero, revisa el terreno. ¿Meditas en la palabra a diario, dejando que penetre profundamente? ¿O solo buscas versículos cuando estás en crisis? La fe no es un botón de pánico, es un estilo de vida. La fe no es algo que intentas cuando todo lo demás falla. Es la forma en que debemos vivir. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No se trata solo de mi creencia. Es su vida en mí, es su fe operando en mi vida. Cuando establecemos esta identidad, la necesidad de rogar o entrar en pánico desaparece. Dejamos de esforzarnos con nuestras fuerzas y comenzamos a levantarnos, hablar y ver resultados con la misma autoridad con la que Jesús anduvo. La fe no convence a Dios, se alinea con lo que Él ya hizo. Y aquí es donde todo cambia. La fe no consiste en intentar que Dios actúe, se trata de alinearte con lo que Él ya ha hecho. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Está en pasado, ya se hizo. La fe simplemente se apodera de ello. Así que dejemos de tratar la fe como un billete de lotería y empecemos a tratarla como una ley. Una ley que funciona cuando la pones en práctica. Una ley que fluye de la identidad, no del esfuerzo. Una ley predecible, poderosa y completamente tuya en Cristo. No necesitas más fe, necesitas una revelación más clara y eso se logra con tiempo de calidad en la palabra, en el espíritu y un corazón arraigado en la justicia. Kenyon dijo, la fe del corazón que produce resultados es el resultado de la palabra que mora abundantemente en ti. Así que si tu fe no ha dado resultados, no te desanimes. Planta, arraiga, deja que la palabra penetre profundamente, deja que el Espíritu Santo te muestre quién eres. Y luego, habla, no con temor, sino con la autoridad de un hijo. Y si este mensaje te ayudó, el siguiente te edificará aún mucho más. Porque si la fe es una ley, y ahora sabemos que lo es, ¿qué sucede cuando te conviertes en una nueva creación? La mayoría de los cristianos no tiene idea de lo que realmente ocurrió al nacer de nuevo. Por eso, en el siguiente episodio vamos a ver qué significa ser una nueva creación en Cristo, porque tus antiguas limitaciones ya no aplican, porque tu pasado no tiene autoridad.
y cómo vivir desde tu espíritu en lugar de vivir desde tus luchas. Así que no te lo pierdas. Hasta la próxima.